Vamos a repasar los conceptos de disoluciones que habéis visto ya en cursos anteriores y que realmente vamos a manejar a la hora de hacer problemas en este tema. La disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que denominamos componentes. Esos dos componentes pueden intervenir en proporciones variables, es decir, cuando yo preparo una disolución, yo puedo echar mucho de una cosa, poco de otra, mitad y mitad, lo que a mí me dé la gana. Cuando los elementos, por ejemplo, se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones definidas, que lo hemos visto en el tema anterior, en la ley de Proust. Pues en una disolución yo puedo mezclar las sustancias puras que yo quiera con la proporción que yo quiera. Y las propiedades de esa mezcla van a depender de esa proporción en la que yo lo mezclo. Es habitual que en los ejercicios nosotros trabajemos con dos componentes, es decir, que mezclemos dos cosas. En la realidad yo puedo mezclar dos cosas, tres cosas, cuatro y las que sean. Pero lo que sí que es importante y característico de una disolución es que tiene que ser una mezcla homogénea. Si os acordáis también de cursos anteriores, una mezcla es homogénea cuando tiene el mismo aspecto y las mismas propiedades las partes. Si veis aquí los dos ejemplos del dibujo, pues si yo mezclo guisantes y garbanzos, pues eso es una mezcla heterogénea. Se distinguen las partes y las propiedades, si yo las mido, pues densidad, temperatura de fusión, en este caso color, sabor, son diferentes de una parte a otra. Si yo mezclo, por ejemplo, agua con alcohol, en este caso son dos líquidos miscibles que se pueden mezclar, se forma una mezcla homogénea, toda igual, y cualquier parte que yo ya coja de esa mezcla va a tener las mismas propiedades. ¿Qué palabras asignamos a cada uno de los componentes de una disolución? Pues asignamos disolvente al componente que generalmente se encuentra en mayor proporción, que es el agente que proporciona la dispersión de la otra. ¿Qué quiere decir eso de la dispersión? El disolvente permite que las partículas del otro componente se coloquen entre los huecos que dejan las partículas del disolvente. Y otra forma de percibir quién es el disolvente es que generalmente tiene el mismo estado físico que la disolución. Es decir, si la disolución es líquida, el disolvente va a ser el componente que sea líquido. El soluto, es el otro nombre que vamos a utilizar, es el componente que está en menor proporción, que tiene menos cantidad y es el que se separa, el que se disgrega entre las partículas del otro. Si nos fijamos en este dibujo, yo aquí tengo el disolvente, podemos imaginarnos agua, alcohol y ahí estarían sus partículas, que las estáis viendo aquí de color azul. El soluto, que ya nos lo representa sólido, veremos después que no tiene por qué ser sólido, tiene también sus partículas, que estamos aquí viendo de color marrón. Cuando yo preparo la disolución, las partículas de esos dos componentes se han mezclado, se han colocado unas entre otras. Las partículas del soluto se van colocando en los huecos que deja las partículas del disolvente. Soluto y disolvente. Esos son los dos componentes de una disolución. Tenemos aquí que los componentes conservan sus propiedades químicas. Es decir, si yo mezclo azúcar y agua, el agua sigue conservando todas las propiedades químicas del agua. Y las propiedades del azúcar también. Pero van a variar las propiedades físicas de la disolución, dependiendo de la proporción en la que yo añada el soluto. El punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad varía. Si tienen más soluto, pues va a tener más densidad y veremos al final del tema que el punto de fusión va a ser superior y en cambio el de ebullición va a ser inferior. Esas propiedades las vamos a ver al final. Los componentes de una disolución se pueden separar por métodos físicos. Visteis en segundo de la ESO y en tercero de la ESO distintos métodos físicos. Aquí tenéis, por ejemplo, el dibujo de una filtración que me permite separar un sólido de un líquido en el que no se ha disuelto. Por ejemplo, lo hemos hecho con arena y agua. Este dibujo que tenéis aquí es una sedimentación. Si yo dejo reposar una mezcla de agua con arena y con serrín, por ejemplo,
no se mezclan y la arena pesa más, se va al fondo. Eso también se ve mucho en biología, sedimenta. El serrín pesa menos que el agua y flota, tiene menor densidad y flota. Eso sería una sedimentación. El dibujo que tenéis a la derecha es el dibujo típico de todos los libros de una destilación. Podemos destilar o separar el alcohol del vino. Si yo pongo aquí en este matraz de destilación a hervir vino, el vino tiene alcohol que hierve a 78 grados centígrados, mientras que el agua hierve a 100. Luego, cuando lo calentamos con el mechero y llega a unos 78 grados centígrados, el alcohol se evapora y tiende a ocupar el máximo volumen disponible. Si yo lo tengo tapado con un termómetro, el alcohol gaseoso no puede salir del matraz y viene por este tubo lateral. Llega a esta pieza fundamental de la destilación que se llama refrigerante. Este refrigerante entra agua por aquí, fría, recorre este tubo por la parte de fuera, enfriando el tubo. El agua sale por aquí y vuelve al fregadero. Y su única función es estar enfriando ese tubo o serpentín. El alcohol que entra por la parte de arriba en estado gaseoso, al pasar por este tubo serpentín frío, va disminuyendo su temperatura y se condensa. Y aquí obtendríamos el alcohol líquido. Aquí tenemos una cromatografía. La hicisteis también para separar los componentes de la tinta. Los componentes de la tinta van ascendiendo a través del papel de filtro a distinta velocidad de arrastre. El alcohol que está en el vaso de precipitados arrastra a distinta velocidad los componentes de la tinta y van apareciendo unas manchas con los colores que forman pues, el color negro o el color azul. Este está hecho con color negro que se ve abajo del todo, ahí se ve el color negro. Aquí tenemos un imán para separación magnética. Un imán atrae a los elementos que tengan propiedades magnéticas como el hierro y no atrae a otras partículas como la arena, la sal o el aluminio. El siguiente dibujo que tenéis es una decantación. Aquí estáis viendo un embudo de decantación con su llave. Ahí. Permite separar dos líquidos que no se mezclen. Lo hemos hecho con agua y aceite. Lo podríamos haber hecho con agua y gasolina, por ejemplo, gasolina. Y se forman ahí las dos capas y la llave permite separar una capa de otra. Aquí no tenemos en realidad ningún método, ¿vale? Podría ser para una cristalización, ¿vale? Hay una mezcla de sulfato de cobre y después una cristalización en la que se evapora lentamente el agua y el sulfato de cobre forme cristales. Y esto que tenéis aquí es un símbolo de la centrifugación. Lo visteis en tercero de la ESO con zumo de naranja. Permite separar un sólido de un líquido por peso. El sólido pesa más y se va al fondo. Y la centrifugadora lo único que hace es girar a gran velocidad para que ese proceso sea más rápido. Las partículas más pesadas se van al fondo. Eso sería un poco repaso de todos los métodos de separación que habéis visto en cursos anteriores. Clasificación de las disoluciones. Pues la primera clasificación que podemos hacer es por el estado físico de los componentes. Y ahí tenéis distintas disoluciones, pues si el disolvente es sólido, que son todos mezclas con metales, aleaciones, amalgamas o catalizadores como el hidrógeno sobre paladio o platino. Tenéis aquí disoluciones líquidas en las que el disolvente es un líquido, pues azúcar en el agua, si el soluto es sólido, alcohol en el agua, si el soluto es también un líquido, y CO2 en el agua, o la cerveza, cualquier bebida que tenga burbujas, tiene CO2 en un líquido. Y que las disoluciones líquidas son las más habituales. Y aquí tenéis ejemplos de disoluciones gaseosas. El humo, la niebla y el aire. Otros conceptos que debéis repasar es la clasificación de las disoluciones por la proporción de soluto con disolvente. Pues aquí tenéis las 4 definiciones. Diluida, la cantidad de soluto es pequeña. Concentrada, cuando la cantidad de soluto es más grande.
con respecto al disolvente o la disolución. Saturada cuando contiene lo máximo que se pueda disolver y sobresaturada cuando contiene más soluto del que realmente se pueda disolver. Tenéis aquí un dibujo gráfico, pues la diluida tiene poco soluto, el color se ve muy clarito, la concentrada tiene más soluto, el color se ve más fuerte, la saturada aún tiene más y tiene justo lo máximo que se pueda disolver para las condiciones que tenemos, para esa temperatura y para esa cantidad de disolvente. Y la sobresaturada tiene más cantidad que lo que se pueda disolver y como no se puede disolver, pues lo estáis viendo ahí que se queda en el fondo. Esas 4 definiciones muy importantes. Proceso de disolución. Cuando yo disuelvo, pues estáis viendo una imagen, por ejemplo, de sal en agua o de azúcar en agua. Intervienen 3 tipos de fuerzas. Si yo disuelvo, por ejemplo, en el agua, y aquí estáis viendo las moléculas de agua, entre las moléculas de agua hay unas fuerzas, unas interacciones entre las partículas del agua. Si yo quiero disolver, este dibujo sería el de la sal, esto es un cristal de sal. Pues entre los iones positivos y negativos que forman la sal, también hay unas fuerzas que mantienen a las partículas de la sal. Cuando yo intento disolver la sal en el agua, van a aparecer unas nuevas fuerzas, las que ejerce cada molécula de agua sobre los iones de la sal. Si las fuerzas que ejerce las moléculas de agua con los iones de la sal son grandes, pues consiguen separar a cada uno de los iones de la estructura que estaba formando al principio, que era el ion de cloruro de sodio, y lo va a ir rodeando de moléculas de agua. Veis aquí cada ion que ya está suelto y rodeado de moléculas de agua. ¿Por qué? Porque las fuerzas que hace el disolvente sobre el soluto son mayores que las fuerzas que mantenía unido a todas las partículas del soluto. Para este proceso de disolución yo también puedo ayudarlo o provocar factores que faciliten esa disolución. ¿Cómo? Pues que la sal esté pulverizada. Si el grano es pequeño, yo consigo que el agua interaccione mejor con las partículas de la sal, que si está en un grano o en una partícula grande. Si agitamos la disolución, también favorecemos esas interacciones entre el agua y el soluto. Si calentamos el agua, el movimiento de las partículas del agua también es mayor y al haber más movimiento hay más fuerzas de interacción entre el soluto y el disolvente. Luego todos esos factores ayudan al proceso de disolución. Solubilidad. La solubilidad mide la sustancia que se pueda disolver en una determinada cantidad de disolución para una temperatura dada. La solubilidad depende de varios factores. Pues uno de los que depende es del tipo de disolvente que tengamos y del soluto que tengamos. Por ejemplo, el soluto lo conocéis perfectamente. No se disuelve igual el Colacao que el Nesquik. Hay sustancias que en agua no se disuelven nada y en alcohol se disuelven muy bien. En tetracloruro de carbono también, por ejemplo, le pasa al yodo. El yodo son unas bolitas que en agua no se disuelven nada. Podemos ahí intentarlo, machacar, se disuelve un poquito de color amarillo. Amarillo clarito, clarito, clarito. Si yo le añado un disolvente orgánico como el tetracloruro de carbono o el éter de petróleo, se disuelve inmediatamente y con un color fucsia muy grande. ¿Vale? Entonces depende un poco tanto de la naturaleza del soluto como del disolvente. La temperatura, también lo conocéis perfectamente. No se disuelve lo mismo el Colacao en leche fría que en leche caliente. En general, los solutos se disuelven mucho mejor en caliente. El hecho de agitar, pues si yo le echo azúcar al café, siempre le damos vueltas. Le damos vueltas para que se disuelva mejor. Y también, pues depende de la cantidad que yo tenga. Si yo tengo
un vasito pequeño de leche, pues se disuelve poco el colacao. Si tengo 1 litro de leche, pues se disuelve mucho mejor el colacao. Luego, todos esos son factores que influyen en cómo se disuelve una sustancia, es decir, en la cantidad que se disuelve o solubilidad. Aquí tenéis 2 ejemplos. Este sería un soluto en un líquido, ¿vale? Pues aquí tenemos Nesquik, que se ha disuelto muy bien, y aquí Colacao, que se ha disuelto peor, y ahí también se ha quedado. En general, los sólidos se disuelven mejor al aumentar la temperatura. Se disuelve mejor en caliente que en frío. Pero otro caso importante es el oxígeno en el agua. Pues esto va al contrario. Si es un gas, se disuelve peor en caliente. Cuando se calienta el agua del mar o el agua del río, la cantidad de oxígeno que lleva disuelta va a disminuir. Esto perjudica mucho a los peces, que se quedan sin oxígeno para poder respirar. Aquí tenéis el ejemplo de cómo va disminuyendo. Veis que esta gráfica va bajando, que mide la solubilidad del oxígeno en el agua. Luego los gases disminuyen la solubilidad al aumentar la temperatura. Y ahí tenéis al contrario las gráficas de los sólidos, ¿vale? ¿Veis estas? Comparando las de antes, estas veis que todas suben. Hay una que sube muy poquito, la verde, la del cloruro de sodio. La sal casi se disuelve igual en frío que en caliente, pero las otras 2 que estáis viendo aumentan mucho con la temperatura. Pues a esto se llama curva de solubilidad. Y aquí tenéis 3 dibujos en 3 colores para 3 sólidos. La que teníamos antes, esto era una gráfica de solubilidad, lo que veis aquí a la derecha, para un gas. Eso se llama gráficas de solubilidad. Y lo que tenéis en la parte de abajo, que por cierto no lo veis la última línea, una sustancia se dice que es soluble cuando se pueden disolver más de 10 gramos en 1 litro. Insolubles, pues cuando solamente se puede disolver por debajo de 1. Y entre 1 y 10 se llaman poco solubles, ¿vale? No hay que aprenderse esos números, ¿vale? Que las sustancias pueden ser muy solubles o poco solubles. Terminamos con otro concepto, que es el de concentración de una disolución. La concentración mide la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o de disolvente. Hay varias formas de expresar la concentración. A partir de aquí van a empezar ya los problemas del tema. Entonces aquí no tenéis la fórmula, simplemente he escrito todas las formas de concentración que vamos a ir viendo y que ya en clase voy a empezar aquí con cada una de estas que estáis viendo aquí, que son 6. Voy a volver a decir la definición, la fórmula y empezamos los ejercicios. Tenéis el tanto por ciento en masa o porcentaje en masa, que mide la masa de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Es un porcentaje. 30%, bueno, no puedo escribir. 30%, pues eso mide 30 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Tanto por ciento en volumen o porcentaje en volumen, pues mide lo mismo. El volumen de soluto que hay disuelto en 100 mililitros de disolución. Son 2 porcentajes. La concentración en masa nos indica la masa de soluto que hay en 1 litro de disolución. Esa es la unidad habitual. Gramos entre litros. Molaridad. Las 3 primeras las visteis en tercero de la ESO. La molaridad la visteis en cuarto. Los moles de soluto que hay en 1 litro de disolución. Y estas 2 nuevas, molalidad y fracción molar. La molalidad mide los moles de soluto en 1 kilogramo de disolvente. Este final es raro en química. Primero tenéis un disolvente, 1 kilogramo, unidad poco habitual en química. Y además tenéis disolvente, que si os fijáis, todas las demás llevan disolución. Y fracción molar, hemos usado fracción molar en el tema anterior para una mezcla de gases.
Pues es lo mismo aquí, solo que una mezcla de sólidos y líquidos. Pues es la relación entre los moles de un componente y los moles totales. Os dejo aquí las 6 definiciones y aquí empezamos con las fórmulas y con los problemas del tema.